Sabemos que en nuestro camino enfrentaremos o tenemos que enfrentar desiertos y que los debemos superar. Muchas veces cuando hacemos la comparación entre el pueblo de Israel y la iglesia de este tiempo, hacemos la comparación entre lo que ellos tuvieron que enfrentar en su camino por el desierto y hacemos la relación con la iglesia que en este tiempo tiene que andar por el desierto de este mundo, ¿no? Por el desierto de este mundo, rumbo también a nuestra patria celestial nosotros, hacia la Canaán celestial. Dice el versículo 22, el primer versículo que leímos, dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Bueno, no hace falta describir los desiertos, ¿no? Son áridos, secos, peligrosos, llenos de adversidades y problemas. Sin embargo, la Biblia nos dice que Él los guió por ese camino. No es que ellos tomaron caprichosamente ese camino del desierto, sino que Dios los fue guiando, inclusive por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. El Señor los llevó por ese camino donde debían andar. La Biblia nos dice que Dios guió a su pueblo por ese camino precisamente donde aprendería y podría desarrollar su confianza, su fe en el Señor. Conocería al Dios que provee, al Dios todopoderoso, aún en las circunstancias más difíciles y extremas. Y esto es muy cierto. A veces hasta que no pasamos por dificultades, no nos damos cuenta cuán poderoso es el Señor para librarnos de esas situaciones. ¿No es así? Claro. Cuando ya no tenemos nosotros, según nuestra capacidad y nuestras fuerzas, la seguridad de que podamos librarnos de lo que estamos enfrentando, allí es donde vemos la magnitud del poder de Dios y allí es donde se desarrolla nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, sabiendo que el Señor es poderoso para transformar todas esos problemas, dificultades y adversidades que tenemos en realmente milagros, maravillas y por supuesto crecimiento en la fe y aún también en nuestra vida espiritual. Aquella región tenía por nombre, dice, el desierto de Sur, palabra que en hebreo viene de un término que significa pared o muralla. Había en esa zona una muralla fronteriza que había sido construida por los egipcios. Sabemos que los imperios de aquel entonces hacían toda clase, digamos, de cuestiones para poder detener a sus posibles invasores. Y bueno, esto era algo que seguramente en su tiempo habría sido construido con ese propósito. Había en esa zona realmente una dificultad. Ya de por sí el desierto y encima esa zona o esa parte del desierto se constituía realmente en un lugar complicado, en un lugar muy difícil. Este lugar está mencionado en la Biblia y en el libro de Génesis podemos encontrarlo por lo menos 3 veces. En primera instancia en Génesis 16:7, cuando Agar huye de Sarai con su hijo Ismael, no voy a contar la historia, pero dice que fue y se encontró ahí, en ese lugar, en ese desierto de Sur. Luego encontramos en 21 de Génesis, cuando Abraham vivía entre Sur y Cades, dice la palabra. Se ve que había establecido en un tiempo su campamento y vivía en ese lugar. Y también cuando avanzamos en 25:18, siempre en el libro de Génesis, dice que fue el lugar en donde luego se establecieron los ismaelitas, es decir, los descendientes de Ismael. Ismael era el hijo de Abraham con Agar. Amén. Y dice que se habían establecido allí entre el desierto de Sur y un lugar llamado Ávila. O sea que era un lugar dentro de todo
conocido, era un lugar que de alguna manera lo encontramos ubicado en la Biblia. A veces encontramos menciones de ciertos lugares que ni tenemos idea dónde eran, por lo menos ni siquiera en el contexto de la palabra. En este caso no. De tal manera que podemos interpretar, podemos inferir que en realidad esa experiencia era como algo que tenían que superar. Cuando hay una muralla, hay un impedimento, es algo que tiene que ver como con un desafío. Debían superar esa situación, tenían por delante lo que podríamos llamar, sin lugar a dudas, porque después lo vamos a leer que fue así, tenían una prueba del Señor, tenían una prueba de fe, de confianza en Dios. Recordemos que 3 días estuvieron caminando desde que salieron del Mar Rojo, con esa dirección, y no habían podido encontrar agua. Sabemos que cualquiera puede a lo mejor quedarse sin comer unos cuantos días, pero la bebida es terrible, la sed, inclusive la supervivencia es mucho menos factible sin el agua que sin el alimento. 3 días para un pueblo que salía caminando en condiciones, yo diría extremas, ¿no? En un desierto. Pensemos que iban familias, pensemos todo el entorno en que se movían. 3 días sin tener agua realmente era una situación muy compleja, que seguramente podía producir en ellos lo que en definitiva vimos: cuestionamientos, quejas, incertidumbres. Realmente había producido algo que en realidad no era lo que Dios esperaba que pasara. Los versículos que siguen allí en el libro de Éxodo dice: y llegaron después de estos 3 días de camino por el desierto y pasando tal vez dificultades y ya sintiendo el efecto terrible de no tener agua, dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Eran amargas, no se podían beber, tal vez eran saladas y esa salitre produce un amargor. Por eso le pusieron el nombre de Mara, amén, que significa justamente amarga. Entonces el pueblo dijo: gloria a Dios, qué bien que estamos. No dijeron eso. Dice que el pueblo allí, ¿qué hizo? El pueblo murmuró contra Moisés, que era el quien los estaba guiando, diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué terrible la murmuración, ¿no? Sabemos que la murmuración, Dios habla en la Biblia a través del Antiguo y del Nuevo Testamento también acerca de la murmuración. Es hablar mal, hablar por lo de bajo. En este caso era tal vez realmente hablar mal de Moisés. Y sabemos que muchas veces se rebelaron no solo contra Moisés, sino también que lo hicieron contra Dios. ¿O no es así? Sí. Entonces se quejaron de una manera muy fuerte. Debemos recordar que ellos venían de tener una gran victoria. ¿Cuál era esa gran victoria? Habían experimentado uno de los milagros más grandes de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál fue? El cruce del Mar Rojo. 3 días no más habían experimentado un milagro grandísimo. Dios les abrió las aguas del Mar Rojo, teniendo el ejército egipcio tras ellos, y los hizo cruzar en seco, y sus ojos pudieron ver la destrucción aún del ejército de Faraón bajo las aguas. Qué milagro grandísimo, ¿no? Ahora, parece que se habían olvidado pronto, 3 días. Amén. Salieron de allí del Mar Rojo
un lugar de alabanza, un lugar de gloria, cánticos, ¿no? Porque eso hicieron del otro lado, cantaron y ahora solo a 3 días frente a la dificultad de no tener agua o de encontrar esas aguas que no eran aptas para el consumo, el pueblo nuevamente murmura, en este caso dice contra Moisés. La palabra nos muestra que la actitud de continua queja fue la que no permitió que Israel pasara rápidamente el desierto. Porque ustedes piensen que ¿cuántos años estuvieron ellos en el desierto? 40. Pero el viaje desde la salida del Mar Rojo hasta la entrada en la tierra prometida, ¿eran necesarios 40 años de camino? No, con solo 3 años hubieran entrado. Sabemos que pasaron muchas cosas. Evidentemente que en realidad ahí hubo otro problema. Su mayor problema no fue el desierto, sino que fue la dureza de su corazón, fue su incredulidad, fue el no aceptar la voluntad de Dios y saber que en esto Dios tenía un propósito y un plan para ellos. ¿Qué es lo más difícil? Cuando pasamos alguna dificultad, ¿qué es lo primero que se le cruza? Bueno, como buenos cristianos tenemos que decir, yo confío en el Señor. Pero a veces no pasa así. Y a veces murmuramos, a veces le echamos la culpa a alguien de que esto nos esté pasando. Y no es nada extraño, nada raro que le echemos en algún momento la culpa a Dios. Dios no me oye, Dios se alejó de mí, Dios no me escucha. ¿No es así? No, nosotros acá no, somos todos muy buenos. Pero sucede esto. El peor problema de ellos no fue el desierto, no fue la dificultad, sino fue justamente la dureza de su corazón para poder confiar en el poder y en la gracia y en la misericordia del Señor. Creo que tenemos que entender que Dios nos hace pasar por distintas circunstancias para que nuestra fe pueda ser ejercitada y nuestra fe pueda crecer y pueda afirmarse, y para mostrarnos que Él sigue siendo poderoso para hacer maravillas y milagros y para que su mano poderosa pueda mostrarse. Dios transforma en un momento las adversidades, los problemas, los conflictos, en un gran milagro o una victoria maravillosa. Pero muchas veces no tenemos esa visión. Lo único que vemos es el problema. Y creo que sabemos que cuanto más miramos el problema, más grande lo vemos. ¿O no es así? Cuanto más observamos y analizamos el problema y nuestra mente y nuestro corazón está ahí, y ahí es donde realmente necesitamos tomar una actitud totalmente diferente. El versículo 25, o en el versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová. No dice que el pueblo clamó, ¿eh? No. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Mire qué respuesta, ¿no? Mire Señor, acá tenemos agua, pero no se pueden tomar. Clamó, Señor, ¿qué hacemos? Ayúdanos. Y el Señor le dice, mira ese árbol. Y tal vez nosotros le diríamos, ¿qué hacemos con el árbol? Sabe que a través de esto seguramente hay quienes han tratado de darle una explicación de que hay algunas plantas, algunos árboles que pueden endulzar el agua, como también tratan de explicar la pesca milagrosa o tratan de explicar los milagros y las cosas maravillosas que Dios hizo. ¿No es así? Pero sabemos que era Dios el que estaba ahí. Moisés clama al Señor y Jehová le muestra
un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, dice el versículo. Y allí, en ese contexto, que seguramente en un momento de la murmuración, la queja, el enojo, seguramente que el rostro de ellos había cambiado, porque había hecho que esas aguas pudieran tomarlas, pudieran beberlas. Sin embargo, en ese contexto el Señor dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Hay algunas cosas interesantes en este versículo. En primera instancia, ante los obstáculos debemos acudir en primera instancia a la presencia de Dios. Debemos clamar al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Debemos clamar a Él, porque de Él viene la bendición. Él es el que puede ayudarnos en cualquiera sea la situación. Dice el texto que Moisés clamó a Jehová. Y esto es lo que debemos hacer nosotros también frente a la adversidad. ¿Qué dice el texto? Clama a mí y yo te responderé. Mire lo que dice el Señor. La palabra nos enseña. Clama a mí y yo te responderé. Si necesitamos enfrentar los problemas y las dificultades propias de vivir en un mundo, en un desierto como el que vivimos, lleno de conflictos, problemas, de toda clase, porque no falta nada, me parece, de lo malo. Necesitamos confiar y clamar al Señor, sabiendo que Él es el que puede mostrarnos qué debemos hacer frente a las cosas que tal vez nos pueden ocurrir. Creo que esto nos enseña que cuando llegamos a la presencia de Dios, el Señor siempre nos muestra, nos revela y nos da la dirección para que sepamos qué hacer frente a esas circunstancias. Y esto es algo importante. Cuando él clamó, Dios le dijo o le dio la salida. Le dijo, mira, ahí hay un árbol. Moisés entendió que eso iba a ser necesario para poder endulzar las aguas, transformar esa imposibilidad en una bendición, en una bendición. Dios le mostró a Moisés qué debía hacer. Fue claro. Dios le muestra y nos muestra a nosotros también qué debemos hacer. Lo que pasa es que a veces estamos tan ensimismados en el problema y tan perturbados en el problema que no escuchamos, no vemos, no podemos escuchar la guía del Señor ni ver lo que Dios nos está mostrando. ¿No es así? Cuando estamos tan perturbados y ahí estamos en esa lucha, no vemos nada. Tal vez Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando y no vemos ni escuchamos lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que podamos tomar conciencia de esta realidad. Porque todos pasamos por problemas. Todos tenemos problemas. Todos pasamos por dificultades. Todos. Y necesitamos entender que esto nos enseña a nosotros a acercarnos a clamar al Señor y saber que en cada circunstancia que puede llegar a nuestra vida hay un propósito de Dios. Y que si realmente clamamos al Señor, el Señor nos va a mostrar, nos va a revelar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Algunos ven en el árbol, en ese árbol que Dios le mostró a Moisés, un tipo de la cruz. Esto solamente como una apreciación. Jesús ciertamente pagó el precio por la amargura de esta vida de pecado, cuando fue al madero. Él no cura instantáneamente todos los problemas. En un momento, nos saca de todos los problemas. No. A medida que avanzamos, el Señor va obrando en nuestra vida. No es así. Es como decimos muchas veces que alguno predica, dice, conozca al Señor, venga al Señor y no va a tener más ningún problema. Chico.
Va a tener problemas. Pero ¿cuál es la gran diferencia entonces? ¿Para qué vine? ¿Para qué salí de Egipto? ¿Para qué salí del mundo? ¿Para qué estoy en el camino de Dios? Es que ahora tengo al Señor, que es el que soluciona los problemas. Es el que transforma los problemas, las dificultades en bendición. Es el que puede, a través de esas cuestiones que consideramos negativas, puede hacer algo positivo en nuestra vida, es decir, hacernos crecer en la fe y en la confianza de que el Señor nunca nos dejará y nunca nos desamparará. ¿Usted cree en la promesa de Dios? ¿Dios no prometió esto? No te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar. Entonces, qué importante para nosotros saber que el Señor está dispuesto a bendecir de una manera maravillosa nuestras vidas, aún en el peor momento en que nos podamos encontrar. Dios hace de nuestra dificultad una bendición. Muchas veces un milagro. ¿O no es así? Claro, muchas veces de esa situación que parece no tener solución, que parece que no, esto sí que no lo puedo arreglar, o tal vez nos está poniendo como en tela de juicio nuestra fe, y sin embargo, Dios puede cambiar esa situación mostrándonos su poder y su gracia. Dice el versículo 25, sigue diciendo, y las aguas se endulzaron. El Señor es todopoderoso para cambiar lo amargo en dulce. ¿O no es así? Lo amargo en dulce. Dios puede transformar lo amargo de muchas circunstancias de nuestra vida en dulces experiencias que nos confrontan y que avivan nuestra fe en Él. ¿Puede decir amén a esto? Amén. Y ahí está. Claro que en principio nos aflige que tengamos que pasar por esas situaciones, pero sin embargo confiamos que el Señor realmente es poderoso para cambiar esto en bendición. Hay un salmo que habla de esta experiencia. El Salmo 107, todo el salmo, pero podemos leer los versículos del 4 al 6, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin un camino marcado, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos, dice el salmista. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué sigue? Y Él los libró de sus aflicciones. Esto dice como dando un testimonio el salmista de esa experiencia, no de esa puntual, sino de la experiencia del pueblo de Dios en el desierto. Tuvieron que pasar por un montón de cosas. Sin embargo, cuando clamaron de corazón al Señor, el Señor los libró de sus aflicciones. Porque el Señor es el que cambia la aflicción en gozo. Hay un salmo que es el Salmo 30, versículo 11. Dice: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén. Él cambia las cosas. Entonces puede ser que estemos en algún momento y por alguna situación en esa cuestión de estar angustiados, pero clamemos al Señor con fe, con confianza, y el Señor seguramente es poderoso para transformar nuestra angustia en gozo, nuestro lamento, dice el salmista, en baile, y nuestro cilicio, nuestro duelo, en alegría. Que el Señor nos ayude para que podamos verdaderamente comprender esta verdad. Sabemos que es necesario pasar por las pruebas, las situaciones difíciles, adversas. Es necesario que pasemos por las pruebas. El texto dice, el mismo texto 25, dice: y allí los probó. Es decir, que esa circunstancia que Dios permitió, Dios los guió por ese camino hasta llevarlos a Mara. Dios sabía que el charco de agua que había en Mara
no era bebible, pero los llevó hasta esa circunstancia para que ellos allí aprendieran algo. ¿Y qué era lo que debían aprender? A confiar en el Señor, a clamar al Señor con confianza en su corazón. Y esto es algo muy importante. Creo que esto es lo que nos pasa a veces a nosotros y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Que el Señor nos ayude para que podamos comenzar que el Señor cambie nuestra manera a veces de pensar, ¿no? Nuestros pensamientos, que por cualquier cosa nos abatimos y decimos, bueno, ya no tengo solución, no tengo salida. No, ahí hay algo que si Dios lo está permitiendo en mi vida, he llegado a Mara y lo único que encontré fue amargura, pero Señor, tú eres poderoso para cambiar esto en dulzura. Tú eres poderoso para obrar de tal manera que esto pueda ser una bendición para mi vida y pueda ser de crecimiento en nuestra fe y que pueda ser de crecimiento en nuestra vida espiritual. Habiendo experimentado ya el poder de Dios, como ellos lo experimentaron, de haber pasado el Mar Rojo, de haber tenido esa experiencia gloriosa, ¿qué esperaba Dios que hicieran acá? Y tal vez esta pregunta la podemos pasar al presente, ¿no? ¿Hemos experimentado el poder de Dios? ¿Dios hizo algo hasta ahora en su vida? Bien. ¿Cómo respondemos ahora ante las circunstancias difíciles que el Señor permite que ocurran en nuestra vida? ¿Hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel? ¿O hemos aprendido algo? Dice el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire, el apóstol Pedro habla de esto, ¿no? Se le habla al creyente, al cristiano. Y que no debemos sorprendernos, no es nada nuevo. Y sabemos que Dios prueba a los justos, como dice la palabra. Y entonces no podemos extrañarnos de que el Señor tal vez permita que pasemos por alguna de estas circunstancias, porque sabemos que el Señor, juntamente con el problema, la prueba, la tentación, nos da la salida para que podamos soportar, dice la palabra del Señor. Hay otro texto en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire qué hermoso esto. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pienso, ¿lo dirá por decirlo? ¿Será que él nunca tuvo una prueba, Santiago, el apóstol? ¿Será que a lo mejor no sabe lo que está diciendo? No. Está diciendo la verdad. Por revelación del Espíritu Santo nos está dando esta palabra de verdad para que nosotros la apliquemos a nuestra vida y podamos confiar entonces plenamente en la gracia de Dios. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe qué es la paciencia? Es un fruto espiritual, es un fruto del Espíritu. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia. Y paciencia es la capacidad de soportar triunfalmente bajo una presión,
Es la bendición que nos da el Señor y la fortaleza que nos da el Señor para poder soportar en el momento de dificultad, sabiendo que realmente esta es una bendición. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos o vayamos camino a una perfección y que de esta manera, dice, no nos falte cosa alguna. Qué importante que podamos nosotros entender esta verdad y que la podamos realmente poner por obra. Dios probó a Israel al darle estatutos y ordenanzas. Esto fue parte de la prueba también, no solamente las aguas amargas. Amén. Dice que frente a la situación que se dio en Mara, cuando Él le endulzó las aguas, allí el Señor les dio estatutos y mandamientos y ordenanzas para que ellos pudieran cumplir. Es decir, que allí también Dios les estaba dando pruebas que debían, en definitiva, obedecer su palabra. Porque ¿qué tenemos que hacer con un mandamiento de Dios? Obedecerlo, cumplirlo. ¿Para qué son los mandamientos? Para discutirlo, para filosofar, No, son para cumplirlo. Si el Señor dice, esto es lo que yo quiero, es para que nosotros con humildad de corazón estemos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos revela en su palabra. Cuando el Señor les dijo que les estaba dando estatutos y ordenanzas, en realidad los estaba poniendo a prueba, a ver qué van a hacer. Nuestra obediencia a su palabra determina, en definitiva, si pasamos o no la prueba que el Señor nos da. ¿Amén? ¿Sí? Amén. A veces, por eso digo que más allá de la prueba del agua amarga, estaba la prueba de la obediencia a la palabra, a lo que Dios les estaba revelando, a los estatutos y a las ordenanzas que les estaba dando. Yo creo que el pueblo de Israel en esto estaba con serios problemas. Y podemos, bueno, como conocemos la historia, mirándolo ya con esta perspectiva, saber que toda aquella generación que salió de Egipto, ¿qué pasó? No llegó a la tierra prometida, no pudo entrar en Canaán. ¿Qué pasó con la prueba? ¿La rindió bien? No aprobaron. Y eso de no aprobar les costó la entrada a la tierra de promisión. Solamente la generación que nació en el desierto, de 20 años para abajo, salvo Josué y Caleb, que eran de la generación anterior, que fueron fieles al Señor y ellos sí creyeron. Todos los demás, en distintas circunstancias que pasaron durante el viaje del desierto, quedaron postrados y no pudieron entrar en la tierra prometida. Tenemos como dos opciones. O caemos en la tentación de quejarnos, murmurar, enojarnos, desanimarnos, o como hicieron ellos, pensar en volver atrás, o hacer lo que realmente corresponde hacer, es decir, creer en el Señor, clamar al Señor, buscar de todo corazón al Señor, aceptar su voluntad y obedecer su palabra. ¿Qué opción estaremos eligiendo? El pueblo de Israel parece que siguió con la misma, ¿no? Fue una constante, mientras ellos anduvieron en el desierto, la queja, la murmuración contra Moisés y aún contra Dios. El texto del versículo 26 es muy hermoso, porque allí Dios revela que hay sanidad para su pueblo. ¿Usted cree que hay sanidad de Dios para su pueblo? Amén. Dice la Escritura, versículo 26. Y dijo Dios, ¿no? Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Él se revela como el sanador de su pueblo. ¿O no es así? Qué hermoso. Es interesante ver que aquí, por primera vez en la Biblia, el nombre Jehová Rafa, que aparece, significa Jehová sanador. Y fue una revelación que Dios le dio a su pueblo allí en las aguas amargas de Mara. Muchas veces las situaciones difíciles y amargas de nuestra vida son momentos de revelación de Dios. ¿No es así? ¿Cuántas veces en esos momentos difíciles Dios nos ha dado grandes revelaciones, de sí mismo inclusive? No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué revelación maravillosa, ¿no? En un momento donde el pueblo de Israel parecía que no tenía más fuerza. Sin embargo, ahí el Señor se revela. Entonces, qué importante para nosotros que podamos estar atentos y que podamos saber que Dios tiene grandes revelaciones para nosotros, aún en los momentos difíciles que debemos enfrentar. El salmista da testimonio de esto cuando dijo ahí en el Salmo 105:37, un texto que parece que queda como al pasar, ¿no? Pero dice, y no hubo en sus tribus enfermo. Dios fue el sanador de su pueblo. Dios se reveló. Muchas veces echamos mano a este texto para hablar de Dios como nuestro sanador, ¿no? Muchas veces prédicas sobre la sanidad se basan en Éxodo 15:26, especialmente cuando dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero no reparamos en que Dios relaciona la obediencia a su palabra, a sus mandatos, con la sanidad. No es solamente que Dios es mi sanador y Dios me sana y se acabó y no hace importa, yo hago lo que quiero. No. Dios le mostró a su pueblo que Él le estaba mostrando qué debía hacer. El que vive como quiere en desobediencia y desprecio a su palabra, seguramente luego sufre las consecuencias de esa actitud. Dios sigue diciendo que hoy, por medio de la obra de Jesucristo, porque esto es el mensaje que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en otra circunstancia, ¿no? Fue necesario que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, así como los israelitas eran librados de la muerte por las picaduras de las serpientes venenosas, hoy nosotros no solo somos libres del pecado por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz, al mirar con fe la obra que Él hizo, sino que también dice la palabra allí en Isaías que Él nos libró y llevó todas nuestras enfermedades y dolencias y que por su llaga fuimos nosotros curados. Él se revela como nuestro sanador. Pero tenemos que ir a mirar la cruz. Él se revela como nuestro libertador, como aquel que puede renovar y transformar totalmente nuestra vida, desde adentro hacia afuera. Pero aquellos tenían que ir y mirar la serpiente de bronce que Moisés había puesto por mandato de Dios sobre un asta, sobre un palo. Así Jesús fue levantado sobre la cruz, para que todo aquel que cree en Él
Ese creer no significa solamente una vaga creencia. No. Significa una fe genuina y una fe profunda en el Señor. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y que allí, en esa misma cruz, donde tenemos la liberación espiritual del pecado y la salvación, dice Isaías que allí el Señor llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cree usted lo que dice la palabra del Señor? ¿Cree usted que Él es nuestro sanador? ¿Cree que Él puede obrar en nuestra vida? Amén. Fíjese que entonces en medio de las circunstancias adversas, Dios se revela y les dice: yo soy el que los va a sanar. Yo soy el sanador. Pero tenían que recibir su palabra y tenían que aceptarla y tenían que ponerla por obra. El último punto al cual me quiero referir con respecto al último versículo del pasaje que leímos. Cuando el camino se hace difícil, se hace duro, siempre del Señor vienen tiempos de refrigerio para su pueblo. ¿Usted cree esto? Siempre el Señor tiene tiempos de refrigerio. Ahí en el libro de los Hechos dice, ¿no?, que debían creer para que vengan, arrepentirse y creer para que vengan de la presencia de Jehová, del Señor, tiempos de refrigerio. El pueblo de Dios estaba fatigado, el pueblo de Dios estaba cansado y quizá algunos hasta con desánimo por todas las experiencias. Bueno, lo humano siempre va para ese lado, ¿no? Pero el Señor no solo les endulzó las aguas de Mara y el Señor no solo se les reveló diciendo que Él iba a estar sustentándolos a lo largo del camino, siendo su sanador. Dice también que los llevó a otro lugar. Los llevó a otro lugar. El versículo 27, el último, dice: y llegaron, después que salieron de Mara, llegaron a Elim. ¿Y qué había en Elim? Había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea que ahí los llevó a un lugar donde dice: bueno, acá recréense. El tiempo de refrigerio, que lo necesitamos, ¿no? A veces pasamos por una prueba, el Señor nos ayuda, nos bendice, pero seguramente después el Señor tiene un tiempo de refrigerio para que podamos restaurarnos totalmente. Dice que Dios los llevó a Elim, un lugar donde había mucha abundancia de agua, donde ellos podían descansar, donde ellos podían sentir realmente que estaban en un lugar de recuperación. Elim quiere decir árboles grandes, esa palabra. Por lo general se identifica en la actualidad con el Wadi Gurundel, a unos 75 kilómetros al sudeste de Suez, y que tiene una abundante vegetación. Estamos hablando ahora del tiempo actual, ¿no?, de palmeras, tamarindos y acacias, y una fuente de agua muy grande, con aguas permanentes. Un lugar verde, placentero y abundante en medio del desierto. Qué importante esto. Qué lindo esto. Algunos que les gusta hacer las comparaciones, como dijimos la anterior de Jesús con el palo que cayó en el agua y el palo de la cruz. Algunos relacionan las 12 fuentes que había allí en Elim, las 12 fuentes de agua, que no eran aguas estancadas, era agua corriente. Dice que se podía inferir que era una para cada tribu, representando de alguna manera que de esta forma Dios bendeciría a todo su pueblo, a las 12 tribus
de Israel. Todos tendrían agua en abundancia y todos tendrían acceso a esta bendición que el Señor les había dado. En este lugar se detuvo un tiempo de descanso en el que renovaron sus fuerzas, llenaron sus vasijas de agua para seguir a la meta señalada, que era poseer la tierra prometida. Tampoco era el lugar para quedarse. Así que gloria a Dios, estuvieron ahí, acamparon, se repusieron bien, pero ahora había que seguir. Sabemos que tuvieron muchos problemas, pero la bendición del Señor estuvo. Por difícil que sea el camino, siempre el Señor será nuestro sustento y nuestra provisión. Que el Señor nos ayude. No sé en qué momento está de la historia, pero si está en Mara, confía en el Señor. Clame al Señor. El Señor será poderoso para obrar con su mano de poder y de misericordia. Podrá transformar esta amargura en algo dulce. Esta experiencia fea, mala, en una experiencia de victoria y de crecimiento espiritual. Pero también nos guiará a un lugar donde la bendición será abundante. Que el Señor nos ayude. ¿Podemos esperar esto en el Señor? Todo lo que está escrito, dice la palabra que tenemos escrito en la palabra, se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos ver a través del trato de Dios con su pueblo, cómo Dios trata hoy con nosotros, salvando diferencias, pero se cumplen de distinta forma muchas de las cosas que ellos tuvieron que pasar y que hoy nosotros tal vez tenemos que pasar, pero hoy tenemos el desafío de confiar plenamente en el Señor. Amén. De confiar plenamente en la palabra de Dios. Dice que allí Dios los probó. Allí los probó. Que el Señor nos ayude para que abramos nuestros corazones a Él. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Gloria sea el nombre del Señor.